El versículo más aterrador de la Biblia lo pronunció Jesús al hablar sobre aquellos que serán rechazados al presentarse ante el Rey de Reyes. Pero él contestó diciendo: en verdad os digo, no os conozco. Mateo 25:12. Imagínate trabajar incansablemente por años para una compañía, hablando en nombre del dueño y representándola en distintos lugares, solo para al regresar a la oficina escuchar de ellos: ¿quién eres tú? Indudablemente, la sensación de rechazo vendría acompañada de miedo, shock e incredulidad. Desafortunadamente, esto les sucederá a muchos al encontrarse cara a cara con su Creador. Pablo entendió cuán horrible sería que su Señor y amigo le dijera: nunca os conocí, por lo que escribió a la gente acerca de la importancia de concentrarse en lo que verdaderamente importa y en la disciplina espiritual. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en realidad corren, pero uno solo recibe el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que compite, de todo se abstiene, ellos para alcanzar una corona corruptible, nosotros, sin embargo, una incorruptible. 1 Corintios 9, 24, 25. Pablo nos recuerda que en la carrera de la fe todos corremos, pero es necesario hacerlo de tal manera que logremos el premio eterno. La disciplina y el entrenamiento riguroso son esenciales, pues no luchamos por una corona que se desvanece, sino por una eterna. Por tanto, yo no corro sin tener un objetivo, no lucho como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto a esclavitud, para que, habiendo predicado a otros, yo mismo no sea descalificado. En Corintios 9, 26 al 27. Nada debe ser más importante para cada creyente que el placer y la aceptación de nuestro Rey, no los aplausos de la gente, títulos, fama, placeres temporales, y definitivamente no la ganancia material. La verdad es que la vida no debe vivirse según nuestros propios términos o estándares, sino en fidelidad a las instrucciones de Dios, en un caminar genuino con el Salvador y en reverencia por lo que el Padre ordena. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Pablo también le habló a Timoteo sobre la corona de justicia que el Señor, el justo juez, le había preparado. 2 Timoteo 4:8, confiado de que no sería rechazado al llegar al cielo, pues mantenía una conciencia pura delante de Dios y no vivía como un hipócrita. Verdaderamente, como hijos de Dios, el día del juicio será un momento de júbilo cuando este mundo, tal como lo conocemos, llegue a su fin, o cuando nuestro viaje en la tierra termine y escuchemos de los labios de Jesús las palabras: bien hecho, buen y fiel siervo, entra en el descanso de tu Padre. Mateo 25, 21, 23. El maestro alabó al siervo por su lealtad y lo invitó a compartir su felicidad, un anhelo común entre nosotros, a pesar de que muchas personas actúen como si no hubiera un juicio final. Eso no cambia el hecho de que Dios es el justo juez, ante el cual todos compareceremos para rendir cuentas de nuestra vida. Además, en su misericordia, este juez ha provisto un medio para nuestra expiación a través de la sangre de Jesús, permitiéndonos estar en lo correcto ante Él.
La adoración al Padre debe ser auténtica, sincera, profunda, guiada por el Espíritu y genuina, o de lo contrario, no tendrá valor ante sus ojos. Jesús, en su mensaje más famoso, el Sermón del Monte, se centró en los corazones de sus oyentes, buscando la transformación de vidas, curaciones, encuentros verdaderos con Dios y la verdadera liberación de las fuerzas de las tinieblas. Todo juicio ha sido confiado a nuestro Señor Jesús, quien posee las llaves y el poder de establecer nuevos términos de vida y muerte y de juzgar a los hombres de acuerdo con ellos. Esta es una afirmación solemne de su poder. Aquí se establece la ley de Cristo en Mateo 7:21, recordándonos que en el último día muchos dirán: Señor, Señor, pero solo aquellos que hayan hecho la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos. Pueden haber profetizado en su nombre, como Balaam y Caifás, o incluso Saúl, quien en contra de su voluntad fue contado entre los profetas, pero eso no los salvó. Es vital reconocer que una persona puede ser predicador, tener dones para el ministerio, ser llamado a ello e incluso tener éxito. Pero aún así, ser perverso. Puede ayudar a otros a alcanzar el cielo, pero él mismo quedarse fuera de la salvación. También dirán que en su nombre expulsaron demonios, como Judas, quien lo hizo pero fue un hijo de perdición. O que realizaron muchas obras maravillosas en su nombre. Sin embargo, la verdadera santificación, no los dones de lenguas o de sanación, es aceptada por Dios. La gracia y el amor son más valiosos que mover montañas. 1 Corintios 13:1-2. Aunque hable las lenguas de hombres y ángeles, si no tengo amor, soy como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Debemos entender que confiar meramente en privilegios exteriores y actuaciones puede llevarnos a engañarnos a nosotros mismos y finalmente enfrentar la destrucción eterna. Solo aquellos que verdaderamente sirven a Cristo serán aceptados por Él en el último día. La mera profesión de fe no es suficiente. Esto nos recuerda que es posible caer de grandes alturas de esperanza a profundidades de desdicha. Todo excepto Cristo es como arena. Algunas personas ponen su esperanza en el éxito mundano, mientras que otras dependen de la apariencia exterior de creencias religiosas y los privilegios y rituales asociados. Sin embargo, todas estas cosas son efímeras y no fiables, y solo una relación verdadera con Cristo puede ofrecer esperanza y seguridad duraderas. Jesús reconoce un tipo de conocimiento que se relaciona con relaciones personales, en lugar de conocimiento intelectual. Jesús advierte que un día dirá a un grupo de practicantes religiosos: «Nunca os conocí». Dios no se complace en enviar gente al infierno. Los individuos mencionados por Jesús en este contexto eran conocidos por sus notables actos espirituales de profecía, expulsión de demonios y realización de muchas maravillas. Sin embargo, estos actos por sí solos no tienen valor sin una relación genuina y conexión con Jesús. En esencia, la salvación se basa en el conocimiento personal de Jesús y ser reconocido por Él, en vez de meramente confesar verbalmente o depender de obras espirituales. Nuestra conexión con Jesús es vital para nuestra salvación. Cuando estamos conectados con Él, estamos seguros. Y todas las obras y milagros que hacemos testimonian esa conexión. Por otro lado, sin una conexión con Él, tales hechos son insignificantes. La frase «apartaos de mí» es terrible y aterradora, ya que significa la separación de Jesús. La verdadera prueba de la fe de alguien en Cristo es la obediencia a la voluntad del Padre. Simplemente afirmar creer y decir «Señor, Señor», no es suficiente. Es necesario también seguir y obedecer los mandamientos del Señor. Es posible conocer y usar vocabulario religioso, memorizar versículos bíblicos y himnos religiosos, pero, sin embargo, fallar en seguir la voluntad de Dios es un error crítico. Aquellos que han renacido tienen el Espíritu de Dios habitando en ellos.
con la ayuda del Espíritu Santo, pueden entender y cumplir la voluntad del Padre. El amor de Dios en sus corazones los inspira a obedecer a Dios y servir a otros. Una vez que la puerta se cierra, permanecerá cerrada para siempre, a pesar de que algunos puedan albergar la esperanza de que pueda abrirse nuevamente. No existe fundamento bíblico para tal expectativa. No podemos desestimar la importancia de seguir fielmente la voluntad de Dios. Este sermón es un regalo divino, ya que fue Dios quien nos lo otorgó. Debemos postrarnos ante Él y someternos a su autoridad, ya que todos seremos juzgados. Entonces surge la pregunta: ¿cómo servir a Dios de manera aceptable? Primero, venga con sumisión reverente. La palabra de Dios nos ofrece una visión profunda de cómo Jesús oraba, aunque no estuviéramos allí para verlo, gracias a Dios por la Biblia. En segundo lugar, siendo genuinamente dedicados a Dios, según Crónicas 15:14-15, donde juraron al Señor con voz alta, con júbilo y con trompetas y cuernos, y todo Judá se alegró porque buscaron a Dios con todo su corazón, y Él se dejó encontrar por ellos, dándoles descanso por todos lados. Tercero, debemos ser sacrificios vivos en nuestro caminar y trabajar con Dios. La mayordomía hacia Dios requiere sacrificio, ya que a veces la obediencia es incómoda, pero necesaria para recibir bendiciones. La Biblia no solo trata sobre el amor, también nos educa sobre cosas que pueden ser bastante aterradoras si no prestamos atención. Pero recuerde, las partes aterradoras que encontramos en las Escrituras no tienen la intención de infundirnos miedo hacia Dios. De hecho, Dios es todo lo contrario a ser mezquino o aterrador. Su amor por nosotros es tan inmenso que sacrificó a su propio Hijo para salvarnos. Este es un sacrificio enorme. Dios creó todo perfectamente en el principio, pero el pecado nos separó de Él. Salmos 5:4-7 declara que Dios detesta el mal y no quiere asociarse con los orgullosos, mentirosos y aquellos que dañan a otros. Apocalipsis 3:3 advierte: recuerda, por tanto, lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no estás alerta, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este versículo emite una advertencia severa para no desviarnos del camino del Señor, sino mantenernos firmes en las palabras de Dios sin desistir. Además de la aparición repentina de Jesucristo que dejaría al mundo en total shock y dolor, la recompensa para los incrédulos sería terrible. Un castigo eterno sin escapatoria. Dios levantará su mano contra ellos y retirará su protección y presencia. Es vital que tomemos en serio estas advertencias, comprendiendo que la verdadera fe se manifiesta a través de una obediencia genuina y un compromiso sincero con Dios. Vivir conforme a los mandamientos de Dios y mantener una relación íntima con Él es el único camino seguro hacia la salvación. No es suficiente simplemente profesar fe o realizar actos religiosos externos. La esencia de nuestra fe reside en una relación transformadora con Jesucristo, que se refleja en nuestras acciones y en el amor genuino hacia los demás. Debemos esforzarnos por ser fieles en todo momento, conscientes de que nuestra vida terrenal es temporal y que nuestro destino eterno depende de nuestra fidelidad a Dios. La obediencia a Dios y el servicio a los demás no solo son mandatos divinos, sino el reflejo de un corazón transformado por el amor de Dios. El llamado a la vigilancia es una constante en la enseñanza bíblica, recordándonos que debemos estar preparados en todo momento para el retorno de Cristo. Nuestra fe y acciones son el testimonio de nuestra relación con Dios, y es esencial vivir de manera que estemos listos para encontrarnos con nuestro Creador. Por tanto, la vida cristiana es un llamado a la transformación constante, a vivir de manera que agrademos a Dios y reflejemos su amor a nuestro alrededor.
La salvación es un regalo de Dios, disponible para todos aquellos que se acercan a Él con corazones sinceros, buscando vivir de acuerdo con su voluntad y extendiendo su amor y gracia a los demás. En Apocalipsis 2:5, Dios deja claro su mensaje tanto para los arrepentidos como para los que no se arrepienten. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y realiza las obras primeras. Si no, vendré a ti rápidamente y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te arrepientas. El arrepentimiento es el único medio por el cual cualquier persona puede entrar al reino de Dios, que es el objetivo supremo de todo cristiano. Jesús lo afirmó claramente en Juan 3:3, diciendo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Cada advertencia lleva consigo consecuencias. La falta de arrepentimiento conduce a resultados insoportables para el ser humano. Mateo 13:41, 42 y 8:12 advierten: el Hijo del Hombre enviará sus ángeles, y recogerán de su reino todo lo que induce al pecado y a todos los que hacen lo malo, y los arrojarán al horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. La Biblia describe el infierno como un lugar aterrador, con llanto y crujir de dientes, simbolizando la agonía que enfrentarán los malhechores si no se arrepienten. El infierno no fue creado para el hombre, sino para Lucifer, quien podía caminar entre las llamas. Lucifer, una vez adornado con piedras preciosas como se registra en Ezequiel 28, fue arrojado al abismo después de su caída del cielo. Apocalipsis 20:10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es crucial aceptar a Jesús en nuestras vidas. En Juan 3:15-17, Jesús proclama que todo aquel que cree en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado a través de Él. Las Escrituras nos proporcionan estos severos avisos sobre el juicio final, porque Dios no se complace en la condenación del mundo. Desea que toda persona tenga vida eterna, razón por la cual envió a su único Hijo para nuestra redención y expiación de pecados. Jesús llama a todos al arrepentimiento para evitar el castigo venidero. El lago de fuego y la oscuridad exterior serán el resultado de la impenitencia. Él te llama a ser libre de las ataduras del pecado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Recibe el amor de Dios. En Romanos 2:4-5, la Escritura resalta el amor de Dios por su pueblo y su disposición a venir siempre en nuestro auxilio. Sin el verdadero arrepentimiento, el propósito de la muerte y resurrección de Cristo no puede manifestarse en la vida de una persona. Cuando las puertas de su corazón están cerradas contra Dios, ¿cómo podría Él? En Isaías 3:8 se explica que Jerusalén y Judá enfrentaron graves problemas porque desobedecieron a Dios. Pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque su hablar y sus acciones están en contra del Señor, desafiando la vista de su gloria. Esto ilustra cómo la rebeldía conduce a la caída. Existe incertidumbre sobre lo que sucede después de la muerte. Algunas personas creen que tras la muerte todos permanecen en un estado de sueño hasta el juicio final, cuando son enviados al cielo o al infierno. Las creencias varían sobre el destino post-mortem. Algunos piensan que inmediatamente después de morir, las personas son juzgadas y enviadas al cielo o al infierno, mientras que otros creen que las almas van a un lugar temporal hasta el juicio final que determinará su destino eterno. La Biblia, sin embargo, nos enseña que las almas o espíritus de los creyentes son llevados al cielo tras la muerte, habiendo sus pecados sido perdonados al aceptar a Cristo como Salvador.
Para los creyentes, morir significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor, lo que nos motiva a estar siempre contentos, sabiendo que mientras estamos en el cuerpo, estamos lejos del Señor. Por fe, no por vista, nos mantenemos animados, prefiriendo estar fuera de este cuerpo para estar con el Señor, como nos asegura el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 6, 8. Los creyentes serán reunidos, cuerpo, alma y espíritu, y glorificados por la eternidad en los nuevos cielos y nueva tierra. Es maravilloso pensar que nuestro Padre Celestial desea tanto estar con nosotros que, al morir, asegura que seamos llevados al cielo. Según 2 Corintios 5, 6, 8, Pablo nos habla de esta valentía y del deseo de estar ausente del cuerpo para estar con el Señor después de la muerte, en la presencia de Dios. No existe algo como el purgatorio o la reencarnación. El cristiano tiene una firme esperanza en el cielo, gracias a lo que Jesucristo hizo por nosotros mediante su muerte y resurrección. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible. 1 Pedro 1, 3, 4. Esta herencia celestial es incorruptible, incontaminada y no se desvanecerá, reservada en los cielos. La segunda muerte representa el castigo eterno para aquellos que no aceptan a Jesucristo como su Salvador. Al igual que los creyentes, los incrédulos son enviados inmediatamente a un lugar de espera temporal para aguardar su juicio final, resurrección y destino eterno. En Lucas 16, el rico experimenta tormento inmediatamente después de la muerte. Después de la muerte, según Lucas 16, 24, un hombre clamó: «Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, pues estoy sufriendo en estas llamas». En Apocalipsis 20, 11, 15, se describe que todos los muertos que no creyeron son resucitados, juzgados ante el gran trono blanco y arrojados al lago de fuego. El destino final de los incrédulos es ser enviados al lago de fuego, donde vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y se abrieron los libros, incluido otro libro, el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según sus acciones, conforme a lo escrito en los libros. El mar entregó a los muertos que contenía. La muerte y el Hades entregaron los muertos que en ellos había, y cada uno fue juzgado según sus acciones. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y todo aquel cuyo nombre no se encontraba escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estos son los destinos eternos y finales de todas las personas, basados únicamente en si confiaron o no exclusivamente en Jesucristo para su salvación. Mateo 25:46 destaca el contraste de los destinos eternos. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. La existencia del infierno ha sido rodeada de folclore y representada en ficción, llevando a muchos a negar la realidad de tal lugar. Aunque es comprensible que nuestras mentes se rebelen contra la idea del terror y la angustia, la noción del infierno no es exclusiva del cristianismo. Siglos antes de Cristo, los babilonios hablaban de la tierra sin retorno, los hebreos del Sheol, o lugar de corrupción, y los griegos de un reino invisible. Mateo 23:33 resalta la severa advertencia: «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». Una de las descripciones más vívidas del infierno proviene de Jesús en la parábola del rico y Lázaro, ilustrando el sufrimiento de un incrédulo alejado de Dios.
El rico, viendo a Abraham de lejos con Lázaro a su lado, suplicó por un poco de alivio en su agonía, pero Abraham explicó que había un gran abismo fijo entre ellos, impidiendo cualquier paso de un lado a otro. En otras palabras, el hombre en el infierno eligió su camino durante su vida terrenal y ahora debía soportar las consecuencias de su decisión de vivir para sí mismo en lugar de para Dios, sin una segunda oportunidad. El infierno es una realidad afirmada por Jesús y las enseñanzas bíblicas. Dios no envía personas al infierno. Las personas eligen ese camino al rechazar la salvación ofrecida por medio de Jesucristo. El infierno ha sido retratado en mitología y disfrazado en ficciones tanto tiempo que muchos niegan su existencia real. Es entendible que nuestras mentes se resistan a la idea de un lugar de terror y sufrimiento. Sin embargo, la noción del infierno no es única de la fe cristiana. Mucho antes de Cristo, culturas como la babilónica hablaban de una tierra sin retorno. Los hebreos mencionaban descender al Sheol o lugar de corrupción, y los griegos se referían a un reino invisible. Mateo 23:33 ofrece una severa advertencia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Una de las descripciones más vívidas del infierno proviene de Jesús en la parábola del rico y Lázaro, donde el rico, en medio de su tormento y separado de Dios, ve a Abraham a lo lejos con Lázaro a su lado y pide alivio en su agonía. Abraham responde que hay un gran abismo fijo entre ellos, imposibilitando cualquier cruce de un lado al otro. En otras palabras, el hombre en el infierno escogió su camino durante su vida en la tierra y ahora debe enfrentar las consecuencias de su decisión de vivir para sí mismo en lugar de para Dios, sin oportunidad de una segunda chance. El infierno es una realidad enfatizada por Jesús y las enseñanzas bíblicas. Dios no desea que nadie termine en el infierno. Es el resultado de la elección individual de rechazar la salvación y el amor que Dios ofrece a través de Jesucristo. Esta elección determina el destino eterno y la Biblia nos invita a elegir la vida a través de la fe en Jesús para asegurar nuestra eternidad con Dios. El propio ser humano se condena al infierno eterno por su terquedad, egocentrismo y amor por los placeres pecaminosos, rechazando el camino de salvación de Dios y la esperanza de la vida eterna con Él. Existe, en efecto, una alternativa al cielo y, aunque nuestra imaginación sobre esta pueda variar, sabemos que implicará la separación de Dios y de todo lo que es santo y bueno. Podemos cuestionar la importancia del cielo, notando un aparente desinterés en el pensamiento y predicación contemporáneos. Al reflexionar sobre las razones de este desinterés, llegamos a algunas conclusiones. Las promesas celestiales en la tierra tienden a centrarse en nosotros mismos, pero en el cielo la situación será diferente. Viviremos la verdad de que el propósito principal del ser humano es glorificar a Dios y disfrutar de su presencia eternamente. En el cielo, Dios, y no nosotros, será el foco, y su gloria prevalecerá. La Biblia asegura que el cielo es un lugar concreto. Jesús nos dijo en Juan 14:2-3 que en la casa de su Padre hay muchas moradas, y que iría a preparar un lugar para nosotros, prometiendo regresar y llevarnos con Él para que donde Él esté, también estemos nosotros. De cierto modo, los cristianos son peregrinos aquí. Nuestro verdadero hogar, preparado por el Señor Jesucristo, nos espera. La Biblia relata otras historias donde no seguir las directrices de Dios llevó a problemas, como el exilio de Adán y Eva del jardín de Edén en Génesis 2:16-17, la destitución de Saúl como rey por su rebelión y desprecio hacia Dios en 1 Samuel 13:14 y 15:19-26, y la desobediencia de Acán en Josué 7, que atrajo la ira de Dios sobre todo Israel, resultando en su derrota ante la ciudad de Ai.
Estos episodios subrayan la importancia del arrepentimiento y la obediencia a Dios, ofreciendo claras advertencias en la Biblia para que no perdamos la oportunidad de ser parte de su reino. Solo podemos experimentar la presencia de Dios a través de la fe y la obediencia a sus mandamientos mientras estemos vivos. Es imperativo buscar a Dios, ya que el espíritu no puede arrepentirse ni confesar sus pecados después de la muerte. Es por ello que aquellos en el lago de fuego desearán la muerte, pero no la jalarán. En Isaías 55, 6, 7 se nos aconseja buscar al Señor mientras pueda ser encontrado e invocarlo mientras esté cerca. El malvado debe abandonar sus caminos y el injusto sus pensamientos y volver al Señor, quien tendrá misericordia y perdonará generosamente. Dios ha prometido que toda alma que se vuelva a Él encontrará misericordia y perdón. Este es un llamado a la reflexión y al cambio de corazón, un recordatorio de que la oportunidad de redención está abierta mientras vivimos, pero se cierra en el momento de nuestra muerte. La enseñanza bíblica sobre el cielo y el infierno destaca la justicia y la misericordia de Dios. Mientras que la justicia divina requiere que se pague por los pecados, la misericordia de Dios ofrece una salida a través del sacrificio de Jesucristo. Al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, no solo evitamos la condenación eterna, sino que también ganamos la promesa de una eternidad en la presencia de Dios, disfrutando de su amor y gloria sin fin. Este mensaje subraya la importancia de vivir una vida que refleje nuestra fe y devoción a Dios, siguiendo sus mandamientos y buscando su rostro cada día. No es suficiente con conocer de Dios. Debemos establecer una relación personal y profunda con Él, lo que implica un compromiso activo con nuestra transformación espiritual y moral. La elección está en nuestras manos. Podemos seguir nuestros propios deseos, ignorando las advertencias y el llamado al arrepentimiento, o podemos responder al amor y gracia de Dios, asegurando nuestro lugar en el cielo. Como cristianos, estamos llamados a compartir este mensaje de esperanza y salvación, invitando a otros a conocer la profundidad del amor de Dios y la belleza de una vida entregada a su servicio. En resumen, la vida eterna y el destino final de cada persona dependen de su relación con Dios a través de Jesucristo. La invitación a la salvación es un regalo de gracia inmerecida, disponible para todos aquellos que elijan creer y seguir a Jesús. La decisión que tomemos hoy resonará en la eternidad, y la promesa de Dios es clara. Aquellos que lo buscan sinceramente encontrarán perdón, vida y alegría eternas en su presencia. La persona que se convierte y se arrepiente sinceramente vivirá y no morirá, y Él es fiel en sus promesas. Ezequiel 18, 21, 23 nos dice que si el malvado se aparta de todos los pecados que ha cometido, sigue todos mis estatutos y hace lo que es justo y correcto, ciertamente vivirá, no morirá. ¿No prefiero yo acaso que el malvado se convierta de sus caminos y viva?, declara el Señor soberano. Los cristianos no solo están llamados al arrepentimiento, sino también a difundir la palabra de Dios tanto cerca como lejos. Antes que nada, debemos ser discípulos, es decir, seguidores de Cristo, al igual que Pedro, Santiago, Juan y los otros 9 discípulos, llevando las buenas nuevas. En Santiago 5:19 se nos recuerda: Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios critica severamente la desobediencia. Por lo tanto, los creyentes deben asegurarse de seguir la palabra de Dios como se presenta en las Escrituras. Obedecer es mejor que sacrificar.
y prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. 1 Samuel 15:22. La obediencia es gratificante y solo es posible con confianza. Noé, al escuchar a Dios, construyó un arca, protegiendo a su familia y a los animales, evitando la muerte. Josué también obedeció las palabras de Dios y conquistó Jericó. Los creyentes deben aprender a confiar en Dios, pues obedeciendo sus palabras disfrutarán de los dones especiales del reino. Oremos. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, nos reunimos en tu presencia con corazones humildes y espíritus contemplativos, pensando en la realidad de un día anunciado en tu santa palabra como un tiempo de rendición de cuentas y verdad. Concédenos la gracia de comprender tus enseñanzas y el valor de vivirlas. Señor, tú eres el creador de todo, el juez de jueces y la autoridad suprema sobre nuestras vidas. Tu sabiduría es insondable y tus juicios justos y verdaderos. Reconocemos nuestras limitaciones humanas y nuestra necesidad de tu guía y misericordia. Padre misericordioso, a la luz de tu palabra reconocemos nuestros errores y los momentos en que nos hemos desviado de tu camino. Confesamos nuestros pecados, conocidos y desconocidos, y buscamos humildemente tu perdón. Llegará el día en que cada obra, palabra y pensamiento serán expuestos a la luz, un día en el que los secretos de nuestros corazones se descubrirán y la justicia de Dios triunfará. Ayúdanos a entender la gravedad de esta realidad no como una fuente de temor, sino como un llamado a vivir una vida que te glorifique. Guíanos, Divino Maestro, con tu sabiduría, ayudándonos a diferenciar el bien del mal y a elegir el sendero que lleva a la vida. Que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender mejor y nos dé la fuerza para seguir tu camino. Dios de gracia, ayúdanos a vivir cada día conscientes de la eternidad, que este conocimiento nos impulse a actos de bondad, compasión y amor. Permítenos ser instrumentos de tu paz, difundiendo tu luz en un mundo que a menudo camina en la oscuridad. Padre amoroso, llena nuestros corazones con tu amor para que podamos ver a los demás como tú los ves. Enséñanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a extender tu gracia y perdón a quienes nos rodean. Señor, en nuestro viaje por la vida enfrentamos pruebas y desafíos. En estos momentos, recuérdanos tu presencia y tu promesa de nunca abandonarnos. Otórganos fuerza para perseverar, manteniendo nuestros ojos fijos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Salvador del mundo, te agradecemos por el regalo de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. En Él, aquellos que creen no perecerán, sino que tendrán vida eterna. Ayúdanos a aferrarnos a esta esperanza como ancla para nuestras almas. Padre Celestial, intercedemos por aquellos que aún no te conocen. Que tu Espíritu mueva sus corazones, atrayéndolos hacia la verdad del Evangelio. Úsanos como tus instrumentos para compartir tu amor. Señor, en nuestras debilidades tú eres fuerte, en nuestros fallos tú eres perdonador. Que nunca subestimemos la profundidad de tu amor y el sacrificio de tu Hijo a nuestro favor. Mientras anticipamos el día del juicio, ayúdanos, oh Dios, a preparar nuestros corazones y mentes para vivir de manera que sea digna de tu llamado, siempre conscientes de la importancia eterna de nuestras decisiones y acciones. Dios Todopoderoso, confiamos en ti para que nuestras vidas sean un testimonio de tu gloria y podamos enfrentar el día del juicio con paz, sabiendo que en ti encontramos nuestro refugio y fuerza. En el precioso nombre de Jesucristo oramos. Amén. Jesús se encuentra con las almas encarceladas del diluvio. Esto es lo que sucedió en el ámbito espiritual cuando Jesús murió. La muerte de Jesús, la crucifixión de Jesús
está documentada en los libros del Nuevo Testamento, que se conocen colectivamente como los Evangelios. Estos escritos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta historia bíblica es el resumen central del Evangelio Salvador de Jesús. Jesús había profetizado su muerte en Mateo. Desde ese momento, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, los principales sacerdotes y los maestros de la ley, y que debía ser matado y al tercer día resucitar. Jesús era consciente de que su vida sería requerida como un sacrificio por los pecados del hombre. En el relato de la crucifixión de Jesús, Mateo afirma que llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Lucas 23:33. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, allí lo crucificaron, junto con los criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús tuvo que enfrentar el gran desafío de ofrecer su vida como sacrificio por el bien de todo el mundo. Sin embargo, Jesús aceptó esta misión a pesar de que era terrible y abrumadora. Después de un periodo de 3 horas colgado en la cruz, Jesús entregó su vida. No estaba indefenso, solo Él tenía la autoridad para poner fin a su vida. Dicho esto, lo que sucedió en el ámbito espiritual después de este evento en particular es Pedro quien nos brinda la respuesta a esta pregunta. Pedro fue uno de los primeros 2 a quienes Jesús llamó a seguirlo. Al principio era un hombre fácilmente influenciable, como una caña que se doblaba al viento. Sin embargo, después de que Jesús lo dejó, comenzó a volverse firme como una roca. Pedro fue el primero en cada lista de los 12 y fue el portavoz no oficial del grupo. ¿Sabes a dónde fue su espíritu? ¿Qué le sucedió? ¿Terminó en el cielo o en el infierno? Existe cierta disputa sobre el paradero de Jesús, o más específicamente, la ubicación de su espíritu durante los 3 días entre su muerte y resurrección. Otro pasaje que se menciona a menudo en la discusión sobre dónde estaba Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección es 1 Pedro 3, 18, 21. Estos versículos constituyen uno de los textos más desconcertantes e intrigantes del Nuevo Testamento. Jesús es la personificación de lo que significa sufrir por hacer el bien, para llevarnos a Dios y restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. Él, siendo justo, sufrió por todos nosotros, que somos injustos. El objetivo de todo esto era llevarnos a Dios. 1 Pedro 3, 18, 21. Fue puesto a muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron llevadas a salvo a través del agua. Este bautismo que corresponde a aquello ahora os salva, no como eliminación de la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios por una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, por quien también Él fue y predicó a los espíritus en prisión que en otro tiempo fueron desobedientes. Jesús predicó a los espíritus en prisión con la ayuda del Espíritu Santo. Parece que esto se hizo después de que Jesús muriera, pero antes de que resucitara de entre los muertos. ¿Predicó Jesús realmente a los espíritus en Hades? Sí, es cierto. Hades se considera el reino de los muertos, y Jesús supuestamente fue allí para entregar su mensaje. Es bastante fascinante pensar en ello. Leemos, predicó a los espíritus en prisión. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de la persona que posee el más alto nivel de autoridad y poder en este mundo? La Biblia proporciona una respuesta definitiva a este asunto, independientemente de la que elijas proporcionar. Afirma que incluso aquellos que están bajo la tierra, profundos bajo tierra, deben aceptar a Jesús como su Señor final.
Es una observación impactante que sirve para recordarnos el extraordinario poder y autoridad que Jesús posee sobre todo en el universo. Aunque es un concepto que humilla, también nos brinda esperanza y consuelo, porque sabemos que tenemos un Señor que es amable y poderoso y que tiene el control de todo. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Leemos acerca de los que están debajo de la tierra. Cierra los ojos e imagina un mundo donde los difuntos que descansan en el regazo de la tierra pueden ser despertados a la vida nuevamente por el poderoso poder de Cristo. Suena como una escena sacada directamente de una novela cautivadora, ¿verdad? Toda rodilla debería doblarse, toda lengua debería confesar. La combinación de lenguas confesando y rodillas doblándose demuestra que la idea es una sumisión total a Jesús, tanto en palabra como en acción, y es algo que se requiere de todos. Imagina una situación en la que personas de todas las clases sociales se reúnen en un lugar donde doblan sus rodillas en total obediencia a Jesús. Todos estamos obligados a dedicarnos completamente a Él, no solo en palabras, sino también en hechos. Este concepto de entregarse por completo a Jesús no solo es humillante, sino también inspirador, y tiene el potencial de motivarnos a cada uno de nosotros a llevar vidas más plenas de significado. El texto deja muy claro que Jesús estaba en conversación con otros y que mantuvo su conciencia durante el período de tiempo que transcurrió entre su muerte y su resurrección. Los demás con los que se comunicó también estaban plenamente conscientes y participaban activamente en la conversación con él. Es digno de notar que, aunque los servicios de Semana Santa generalmente terminan el viernes y se reinician el domingo, hay muy poco a hablar sobre lo que ocurrió el sábado durante la Semana Santa. Nunca se te reveló lo que Jesús estaba haciendo el sábado como resultado. Respecto al hecho de que su cuerpo permaneció en la tumba después de su muerte y antes de su resurrección, es una opinión ampliamente aceptada que Jesús estaba inactivo e inconsciente durante este tiempo. Por otro lado, es esencial observar que, aunque su cuerpo físico había fallecido, su espíritu seguía muy vivo. Inmediatamente después de su muerte, Él viajó al reino de los muertos y predicó allí en el primer domingo de Pascua. Puedo imaginar a Pedro enfrentándose a Jesús y preguntándole, ¿dónde demonios has estado? Puedo visualizar que esto suceda, a lo que Jesús responde, en realidad no he estado en la tierra, sino en Hades, que es el mundo de los muertos. ¿Qué demonios o qué en Hades has estado haciendo allí y por qué has estado allí? Jesús le dice a Pedro que estaba predicando a aquellos que se ahogaron en la sangre de Noé. El espíritu y el cuerpo están separados por la muerte. Jesús pasó por las 3 etapas en un lapso de tiempo inferior a una semana. Se convirtió en un espíritu encarnado, murió en la cruz y encomendó su espíritu a Dios, y finalmente su cuerpo fue colocado en la tumba. Continuó viviendo en su forma espiritual y llevó a cabo su misión de predicar el domingo de Pascua por la mañana. Su cuerpo y espíritu se reunieron y permaneció plenamente consciente y capaz de comunicarse en todas estas etapas. La identidad de los espíritus aquí, los espíritus en prisión, está claramente identificada. ¿Quiénes eran? Aquellos que fueron desobedientes. ¿Cuándo fueron desobedientes? ¿Quiénes eran estos espíritus de la generación malvada en los primeros capítulos de Génesis, específicamente en Génesis 6, 1, 5? La Biblia pinta un cuadro del mundo antes del diluvio. No era un lugar de paz o bondad, sino lleno de pecado, violencia y corrupción moral. Imagina un mundo donde las personas están consumidas por sus deseos, siempre buscando hacer lo que quieran, sin importar el costo para los demás.
La honestidad, la integridad y la amabilidad no son celebradas ni entendidas virtudes. En cambio, el engaño y la manipulación gobiernan el día. Todos están por sí mismos y la misma sociedad está desgarrada por el egoísmo y la maldad. En tal entorno, las familias no son santuarios de amor y apoyo, sino campos de batalla, de engaño y traición. Los vecinos no se cuidan entre sí, buscan explotarse mutuamente. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino sistemas de opresión que sostienen el dominio de los poderosos sobre los débiles. Ahora inserta en este mundo caótico un desarrollo inusual, los Nefilim. La Biblia dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los humanos eran hermosas y tomaron como esposas a las que eligieron. Génesis 6:2. Estos hijos de Dios a menudo se interpretan como ángeles caídos, aunque el término es algo ambiguo. La descendencia de estas uniones, los hijos de Dios y las hijas de los humanos, fueron los Nefilim, los héroes de antaño, hombres de renombre. Génesis 6:4. Los Nefilim eran especiales y no como personas regulares. Eran fuertes y grandes, pero empeoraron los problemas del mundo. Eran admirados, temidos y quizás incluso adorados, alejando a las personas del verdadero Dios que los había creado. Su poder los convirtió en objetos de fascinación, pero eran parte de un mundo que se sumía aún más en el caos y el pecado. Fue en este contexto que Dios observó la maldad de la humanidad. Sin embargo, incluso en medio de este oscuro capítulo de la historia humana, hubo un destello de esperanza, un hombre llamado Noé, quien halló favor ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. Primero conocemos a Noé en Génesis 5, que comienza con «Este es el libro de las generaciones de Adán», una frase recurrente en Génesis. El capítulo 5 detalla la línea piadosa de Set, en contraste con la línea mundana de Caín, Génesis 4:1, 17-24. Suponiendo que no haya interrupciones generacionales, Noé representa la 10ª generación desde Adán. El relato genealógico de Noé dice: cuando Lamec vivió 182 años, tuvo un hijo al que llamó Noé, diciendo: «Este nos consolará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor maldijo». Génesis 5, 28, 29. Desde el principio, vemos que Noé será especial, ya que es el único miembro de esta genealogía cuyo nombre se explica. Su padre, Lamec, afirma que su hijo Noé traerá alivio. Noé suena como la palabra hebrea para descanso o alivio. Rápidamente aprendemos qué iba a aliviar Noé en Génesis 6:1-8, donde vemos los resultados desenfrenados de la caída mientras la injusticia aumenta en todo el mundo. Génesis 6:22 dice: Noé hizo todo tal como Dios se lo había mandado. No se sabe cuántas personas había en la tierra en el momento del diluvio, según la Biblia, por lo que solo podemos hacer conjeturas educadas sobre la población antes del diluvio. Según algunas personas, la población humana no era muy alta en el pasado. La Biblia indica que antes del diluvio, las personas eran extremadamente inmorales y agresivas. Es plausible considerar que hubo numerosas guerras, enfermedades y otras circunstancias que pudieron haber limitado el crecimiento de la población. Según algunas teorías, la población de la Tierra antes del diluvio podría haber sido más alta de lo que comúnmente se cree. Si asumimos que la tasa de crecimiento en la era prediluviana fue la misma que en el año 2000, que es 0.012, se estima que podría haber alrededor de 750 millones de personas viviendo en la Tierra en ese momento. Es posible que la tasa de crecimiento de la población antes del diluvio fuera mucho mayor, ya que las personas vivieron por periodos muy largos. Si la tasa de crecimiento hubiera aumentado, la población en el momento del diluvio podría haber estado cerca de los 4.000 millones. A pesar de la maldad rampante que aumentaba exponencialmente en la Tierra,
hay un hombre que se destaca, un hombre cuya vida estaba caracterizada por la gracia de Dios sobre él. Noé encontró favor ante el Señor. Dios estaba a punto de enviar juicio al mundo por su maldad, pero extiende su gracia salvadora a Noé y su familia. Génesis 6:9. Esto marca el comienzo de la narrativa del diluvio, y aquí es donde aprendemos más sobre la vida de Noé. Sabemos que Noé era un hombre justo, irreprochable en su generación, y que caminaba con Dios. Se puede ver una progresión espiritual en esta descripción de la vida de Noé. Al decir que Noé era justo, sabemos que obedecía los mandamientos de Dios lo mejor que podía entenderlos en ese momento. Era irreprochable en su generación, destacándose entre la gente de su época mientras se entregaban a la depravación. Mientras ellos se entregaban a la disolución, Noé llevaba una vida ejemplar. Finalmente, Noé caminaba con Dios, lo que lo pone en la misma categoría que su bisabuelo Enoc, Génesis 5:4. Esto implica no solo una vida obediente, sino una relación vibrante e íntima con Dios. Génesis 7:1-4 dice: Dijo luego el Señor a Noé: Entra en el arca tú y toda tu familia, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. De todos los animales limpios tomarás 7 parejas, el macho y su hembra. Pero de los animales que no son limpios tomarás 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar la especie sobre la faz de la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré de sobre la faz de la tierra a todo ser que he hecho. Génesis 7:1-4. Así que Noé actuó conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Entonces Noé, junto con sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, entraron en el arca debido a las aguas del diluvio. Ingresaron al arca animales limpios y animales que no eran limpios, así como aves y todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2, macho y hembra, según lo había mandado Dios a Noé. Pasados 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a cubrir la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes. Ese día, todas las fuentes del gran abismo se abrieron y las compuertas del cielo se abrieron, y la lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. En ese mismo día, Noé, Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, entraron en el arca, llevando consigo a todos los animales según su especie, ganado y todo lo que se arrastra sobre la tierra, así como aves de todo tipo. Todos entraron en el arca, de 2 en 2, macho y hembra, según Dios se lo había mandado a Noé. Entonces el Señor cerró la puerta detrás de ellos. El diluvio cubrió la tierra durante 40 días, y el agua aumentó y levantó el arca, elevándola por encima de la tierra. Las aguas prevalecieron y aumentaron considerablemente sobre la tierra, y el arca flotaba en la superficie del agua. Las aguas continuaron aumentando sobre la tierra, cubriendo todas las montañas más altas bajo el cielo. Las aguas subieron 15 codos más alto y cubrieron las montañas. Perecieron todas las criaturas que se movían sobre la tierra, aves, ganado, animales y todo ser que se arrastraba sobre la tierra, así como la humanidad. Todo lo que tenía el aliento del espíritu de vida en sus narices murió. Así, el Señor eliminó toda criatura viva que había sobre la faz de la tierra, desde la humanidad hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron eliminados de la tierra, y solo Noé quedó junto con los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. La vida obediente de Noé se evidencia en su disposición a obedecer sin cuestionar los mandamientos del Señor con respecto al arca. Consideremos que Noé y su generación muy probablemente nunca habían visto lluvia antes.
Y sin embargo, Dios le dice a Noé que construya una gran nave marítima lejos de cualquier cuerpo de agua. Finalmente, la vida de Noé sirve como recordatorio de que el juicio por el pecado vendrá. El día del Señor llegará. 2 Pedro 3:10. Jesús utiliza la vida de Noé como una prefiguración de cómo será cuando el Hijo del Hombre regrese en el juicio final. Mateo 24:37-38, Lucas 17:26-27. Como tal, debemos seguir el ejemplo de Noé y ser heraldo de la justicia, prestando atención a las palabras de Pablo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Les suplicamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. 2 Corintios 5:20. Al igual que Noé, somos embajadores de Cristo en estos últimos días. El juicio de Dios se acerca, pero ofrece reconciliación a través de Jesucristo. Debemos llevar este mensaje de reconciliación a los demás. 2 Pedro 2:5. Si no perdonó al mundo antiguo cuando envió el diluvio sobre sus impíos, pero protegió a Noé, un predicador de justicia, con otras 7 personas. Incluso Jesús advirtió sobre los tiempos de Noé antes de su muerte. Lucas 17:26-30. Así como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía, se casaba y se daba en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio que destruyó a todos. Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio que los destruyó a todos. Así fue como en los días de Lot. La gente comía, bebía, compraba, vendía, plantaba, construía, continuaba con sus negocios como de costumbre, sin tener en cuenta sus pecados. Pero en el mismo día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Será igual en el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Jesús utilizó el ejemplo de los tiempos de Noé para explicar que el mundo seguía con sus actividades diarias, como comer, beber y casarse. También estamos en los tiempos de Noé. El mundo sigue su curso a pesar de que estamos en los últimos días. Todo continuaba como de costumbre hasta que Noé y su familia entraron en el arca, momento en el cual llegaron los cataclismos del diluvio y destruyeron a todas las personas. Jesús no dijo que todo estaría bien o que no habría problemas. Las condiciones antes del diluvio y antes del juicio de Sodoma y Gomorra eran terribles, pero la maldad era aceptada como algo normal y rutinario. La palabra traducida como revelado es apocalipsa, de la cual obtenemos nuestra palabra moderna apocalipsis. Pero la antigua palabra griega tiene la idea de revelación o desvelamiento. Cuando vino el diluvio de Noé, uno podría imaginar a las personas tratando de proteger sus posesiones mientras perecían en vano. De la misma manera, si uno está listo para la venida de Jesús, no se preocupará por las cosas materiales que deja atrás. El enfoque del corazón no debería estar en lo que está en la casa, sino en lo que está en el cielo. Llegará un momento en el que todas las oportunidades de obedecer a Dios habrán desaparecido. Algunas personas se burlan de la predicación y enseñanza sobre un juicio inminente, percibiéndolo como tácticas de miedo destinadas a asustar a niños y tontos. Son demasiado sabios para creerlo. El rapto de la iglesia es el próximo evento en la línea profética de Dios. Es una de las grandes esperanzas de la fe cristiana y está envuelto en misterio. El problema fue que estaban tan inmersos en esas actividades que no reconocieron los días en los que vivían. Resumiría ese problema en una palabra: materialismo. Estaban tan inmersos en lo material que ya no tenían comprensión ni alerta para lo espiritual y lo eterno. La característica final de los días de Noé y Lot era el materialismo. ¿Cuánto materialismo hay en el mundo hoy? Diría que la civilización occidental está virtualmente inundada de ello, y la iglesia no está excluida.
Muchos cristianos profesos son tan materialistas en sus corazones como los incrédulos. ¿Cómo pudo Jesús predicar a estas almas? ¿Qué evidencia hay de un reino espiritual? La Biblia enseña la existencia de una realidad espiritual inmaterial, no visible a los ojos humanos. La realidad física es evidente para todos ver, aunque algunos no lo hagan. La Biblia dice que el ámbito espiritual consta tanto de lo bueno, Dios y los ángeles santos, como de lo malo, el diablo y sus demonios. Somos más que entidades físicas. Poseemos un alma y espíritu destinados a la eternidad. Aunque el ámbito espiritual es invisible al ojo físico, estamos conectados a él. Y lo que sucede en el ámbito espiritual afecta directamente nuestro mundo físico. En nuestra cultura, la forma más comúnmente aceptada de evidencia para demostrar la existencia de algo es la evidencia empírica, que implica usar el método científico de observación y experimentación. ¿Hay evidencia empírica del ámbito espiritual? No se necesita mucha investigación para darse cuenta de que hay evidencia a favor y en contra de la existencia de un ámbito espiritual. Depende de cuáles estudios uno quiera creer. La mejor y más prevalente evidencia disponible que demuestra que hay un ámbito espiritual es la evidencia testimonial. Podemos observar la gran cantidad de religiones en todo el mundo y los miles de millones de personas que centran sus vidas en el ámbito espiritual. ¿Es probable que tanta gente informe encuentros con lo espiritual y que no sea real? La mejor evidencia testimonial para un ámbito espiritual es la Biblia misma. Historiadores, tanto cristianos como no cristianos, coinciden en que la autenticidad histórica de la Biblia es fuerte. Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, el que descendió del cielo, y aclaró este hecho. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:23. La Biblia relata numerosos encuentros que las personas tuvieron con el ámbito espiritual. Jesús expulsaba demonios regularmente, sanaba a los enfermos hablándoles, alimentaba milagrosamente a miles de personas y hablaba con personas que deberían estar muertas. Mateo 17:1-3, por ejemplo. Estos son todos indicadores de que el ámbito espiritual es real. Hay un mundo invisible, tan real como el mundo visible. Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La Biblia no nos informa de este mundo invisible de manera ocasional o con versículos aislados aquí y allá. El testimonio es poderoso y extenso. Si el mundo espiritual de ángeles y demonios no es real, tampoco lo es la Biblia. El contexto del mundo invisible en las Escrituras es tan enfático que no puede ser eliminado de la palabra. El testimonio del Nuevo Testamento sobre el mundo invisible no se limita a los tiempos del Antiguo Testamento. Después de que el mundo se había vuelto intelectualmente refinado con complejas filosofías griegas y en la era de la modernización política y social romana, el Nuevo Testamento se refiere nuevamente a verdades espirituales una y otra vez. Hoy tendemos a considerar las épocas anteriores como ingenuas y desinformadas, pero estas eran culturas relativamente avanzadas que, aunque eran precientíficas, eran intelectualmente sólidas y rigurosas en su búsqueda del conocimiento. En ese contexto intelectual, Pablo escribió acerca de la diferencia entre la carne y las fortalezas espirituales, detrás de escena en 2 Corintios 10:3-5. En conclusión, nuestra pregunta del día es: ¿cuál es una canción de adoración que te ha ayudado a sentirte más cerca de Dios? Y así concluimos nuestra profunda reflexión sobre la historia de Noé y Lot, una narrativa que trasciende los tiempos y brinda valiosas lecciones para el presente.
Espero sinceramente que esta exploración haya provocado reflexiones e ideas en cada uno de ustedes. Ahora es el momento de compartir este aprendizaje. Dejen sus comentarios a continuación sobre lo que han extraído de esta poderosa historia. ¿Cómo resuena en sus vidas? ¿Qué lecciones planean aplicar en su día a día? Además, si el contenido los impactó positivamente, no olviden darle me gusta para mostrarnos su apoyo. Y si aún no están suscritos al canal, aprovechen para suscribirse ahora y formar parte de nuestra comunidad. Estamos comprometidos a ofrecer más contenido inspirador y reflexivo para enriquecer sus jornadas espirituales. Agradezco a cada uno de ustedes por dedicar su tiempo a esta reflexión significativa. Juntos, continuamos explorando las verdades atemporales que nos ofrece la Biblia. Hasta la próxima, y que la paz y la sabiduría siempre nos acompañen.